Y en nuestro país, en fiestas de fin de año, es habitual compartir una cena con productos variados en la mesa, de alto contenido graso y también calórico. Autoridades del Ministerio de Salud idearon todo un recetario de comidas saludables para que uno coma sin remordimientos. El encuentro familiar tanto en Navidad como en la espera del nuevo año, por lo general, es acompañado por exquisiteces. Y se estima que en esta época se consume 4 veces más calorías que en cualquier otro día del año. A esto se suma una gran cantidad de grasas saturadas, en porciones muy superiores a las recomendadas como saludables. Que un plato saludable tendría que tener la mitad de ensalada y otro un puño de arroz o fideo, papa o hidrato de carbono, lo que tenga. Y en la otra, el otro un cuarto sería una palma de la mano en cuanto a las proteínas, las carnes, tratar de que todo sea equilibrado. A esto se suma la ingesta de alcohol por encima de los límites permitidos, lo que provoca un combo peligroso, sobre todo para quienes tienen tendencias a la hipertensión o la diabetes. Tratar de estar siempre al límite si es que vamos a consumir por lo menos las mujeres una latita de cerveza o los varones hasta 2 latitas o una copa de vino. Además de las recomendaciones, el Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Diabetes, organizó un cursillo navideño, en el cual los asistentes, junto a la chef Miriam Vera, pudieron aprender a elaborar platos deliciosos, pero bajos en grasas y azúcares, para estas fiestas. A veces no es fácil ser diabética. Ese es uno de nuestros problemas, pero procuramos. Queremos por lo menos saber para hacer nosotras nuestra propia comida. Por eso venimos a la charla. También se recomienda guardar cuidado con las comidas elaboradas con productos perecederos o condimentados con mayonesa, no prepararlos mucho tiempo antes ni mantenerlos fuera de la heladera y ante todo mantener la moderación.